Que veas un barco que al alejarse se pierde en el horizonte no significa que se ocultó bajo la curvatura. Antes, esto era prueba suficiente para decir que los barcos que se ocultaban en el horizonte era por la curvatura terrestre, y así la gente lo creyó erróneamente durante mucho tiempo. Pero después se descubrió que los barcos que habían desaparecido a simple vista volvían a verse al observar con telescopios o lentes con gran distancia focal. Entonces, el barco no había desaparecido, simplemente las limitaciones de la visión humana hacían que ya no lo pudiéramos ver. Se ha determinado que a veces el efecto del barco que se hunde tiene que ver con el oleaje y las condiciones climáticas del momento. También el efecto del barco que se hunde a veces puede ser causado por una falta de resolución óptica por la cual los elementos del casco pueden parecer fundirse en el mar. Aquí tiene que ver también la perspectiva. El barco parecerá cruzarse con el punto de fuga y se perderá para la percepción humana, mientras que el camino cada vez más superficial del casco crea una tangente en la que el casco está tan cerca de la superficie del océano que los dos son indistinguibles. El casco del barco se acerca tanto a la superficie del agua que parecen fusionarse. Por lo general, en las escuelas de arte se enseña que el punto de fuga está a una distancia infinita del observador. Sin embargo, dado que el hombre no puede percibir el infinito debido a las limitaciones humanas, las líneas de perspectiva se modifican y se colocan a una distancia finita del observador. Esta distancia finita al punto de fuga es lo que permite a los barcos esconderse en el horizonte y desaparecer a medida que sus cascos se cruzan con el punto de fuga de abajo hacia arriba. A medida que el barco se aleja, su casco se va acercando de manera gradual y perceptiva a la superficie del mar. En un punto lejano, el casco del barco está tan cerca de la superficie del mar que es imposible para el observador distinguir el océano del casco. Se ha descubierto que el efecto de barco que se hunde es puramente perceptivo, que un buen telescopio con suficiente zoom cambiará la perspectiva del observador y devolverá el casco del barco a la vista. Esto no es posible si el barco estuviera realmente detrás de una colina de agua o curvatura. Por lo tanto, el efecto que generalmente se cree que prueba que la Tierra es un globo, realmente prueba que es un plano. En otras ocasiones, el barco que se hunde no se puede revertir con aumento óptico. En estos casos, el efecto de hundimiento está relacionado con refracción atmosférica, creando un espejismo inferior común que ocurre regularmente durante largos periodos de tiempo sobre la superficie del agua. Este efecto de barco u objetos distantes que parecen hundirse o desaparecer en la superficie de la Tierra es inconsistente. A veces ocurre y otras veces no ocurre. Hay días en que se puede alcanzar a ver un objeto, barco o costa, a una distancia mayor, si por ejemplo el clima es tranquilo, y otras veces se ve desaparecer a una menor distancia, por lo ya mencionado. En áreas más sin litoral, como lagos, canales y entradas oceánicas, y en condiciones de calma, es menos probable que ocurra dicho efecto. Y por eso se puede ver con mayor claridad, incluso hasta cientos de kilómetros de distancia, como en el caso del lago Baikal, el Salar de Uyuni en Bolivia y muchos otros ejemplos. Si fuera por curvatura, tendría que desaparecer el objeto siempre exactamente a la misma distancia y eso no ocurre. Esta naturaleza inconsistente del efecto es contraria al argumento de que el efecto de hundimiento debe ser el resultado de una Tierra esférica. Sin embargo, no tiene nada que ver con ninguna curvatura. Además, el agua de los océanos es otra de las pruebas de Tierra plana, ya que las grandes masas de agua no se curvan. Inconsistente con el modelo globo. Y estos son grandes portaaviones. Al nivel del mar, así es como se ven. El que está al final casi no se ve y empieza a desaparecer por causa de la perspectiva, no por curvatura. Siempre en un mar completamente plano. El agua siempre está a nivel. No hay curva aquí, simplemente es la distancia. ¿Por qué pensar que aquí hay curvatura?
Aquí vemos el eje X y el eje Z. Si no hay curvatura en el eje X, es imposible tener curvatura en el eje Z. No puede haber solamente curvatura de frente, tendrá que ver a los lados, donde se aprecia aún más distancia. Y aquí es donde yo pregunto, ¿dónde está la curvatura? Con el método científico sí podemos comprobar que la Tierra no es una esfera y es estacionaria. En ciencia no hay verdades establecidas, la ciencia no es un dogma, por lo tanto, los paradigmas pueden cambiar y entonces entenderemos nuestro mundo de otra manera, pero esto puede tomar algo de tiempo. ¿Tú qué opinas sobre este tema?